vienen los transgénicos? Comprendamos primero de qué se trata la ciencia de la biotecnología. La biotecnología es una ciencia o técnica que utiliza organismos vivos o sustancias obtenidas de estos organismos para crear o modificar un producto con fines prácticos. Desde hace cientos de años atrás, la biotecnología se aplicó de forma tradicional, utilizando microorganismos de la naturaleza para modificar alimentos. Por ejemplo, los quesos se cuajan gracias a enzimas provenientes de estómagos de animales o de componentes vegetales. El vino y la cerveza se fermentan gracias a levaduras provenientes del reino de los hongos. Sin embargo, la biotecnología ha dado paso a nuevos descubrimientos y aplicaciones para crear modificaciones en los alimentos a nivel genético. A partir de esta ciencia se desarrollan los alimentos transgénicos. Antes de definir un transgénico, vamos a analizar las ventajas y desventajas de la biotecnología. Se han acelerado programas convencionales de mejoramiento de especies para usos industriales. Se ha logrado desarrollar y crear material libre de enfermedades. Gracias a la biotecnología se han descubierto vacunas y antibióticos. Finalmente, se han logrado mejoras de componentes para poder producir de manera industrial, por ejemplo, semillas fuertes y resistentes que permiten niveles de producción masiva. Como desventajas tenemos las siguientes. Se ha presenciado una deficiencia en mercados locales e infraestructura. Es importante comprender que los mercados locales se encuentran constituidos por pequeños productores, empresarios o agricultores que no tienen mecanismos para competir con grandes industrias que aplican la biotecnología. No se ha evidenciado una mejora en la distribución de insumos. En el caso de los alimentos, los productos creados por empresas industriales se distribuyen solo en ciertos sectores. No contribuye al crecimiento agrícola en zonas pobres y remotas, ya que los productos creados por la biotecnología, puesto que son en masa, son más baratos y los campesinos no tienen demanda de sus productos saludables y naturales. Por otro lado, muchos campesinos son obligados a utilizar semillas transgénicas, de las cuales se produce un alimento para la producción industrial de alimentos, mas no para la alimentación de la humanidad. No es apta para pequeños productores con bajos recursos. Algunas semillas tienen un costo alto. Ahora bien, ¿qué es un transgénico? El transgénico es un organismo genéticamente modificado, por eso sus siglas OGM. Todos los alimentos primarios, al ser seres vivos, contienen una cadena de genes que determina sus características naturales. El ser humano puede modificar esta cadena genética para cambiar sus características. ¿Cómo se modifica la cadena genética? Insertando un gen perteneciente a otro organismo o manipulando la misma cadena genética de un alimento. Algunas definiciones científicas son: manipular la estructura genética de organismos que han de ser utilizados en la producción o elaboración de productos agrícolas. Se transfiere ADN de un organismo o célula a otro sin que haya reproducción sexual. Existen 3 maneras de crear un transgénico. La primera se denomina transgénicos de organismos distantes. En este método se transfieren genes pertenecientes a diferentes reinos. Por ejemplo, un gen del reino animal a un organismo perteneciente al reino vegetal. O el más común, un gen del reino bacteria a un organismo del reino vegetal. El segundo se trata de una transferencia entre organismos cercanos. Esto quiere decir que se transfieren genes entre especies del mismo reino. Finalmente, el método de retoque significa que se manipulan genes presentes en la cadena genética de la misma especie. ¿Cuáles son los transgénicos más comunes en el mundo? Tenemos 2 tipos de vegetales transgénicos en el mundo, aquellos que son dominados por grandes empresas industriales. Uno se trata de un vegetal al que se le transfieren genes resistentes a los insectos y otro genes que son tolerantes a herbicidas. Más adelante analizaremos cada uno de estos casos a profundidad. Los transgénicos que se encuentran en estudio tienen el fin de crear aceites con menor cantidad de ácidos grasos, reducir los componentes alergénicos de ciertos productos como el camarón, el maní, la soya y el arroz. Finalmente, se pretende crear alimentos con mayor cantidad de vitaminas. ¿Cómo se crea un transgénico? Para poder transferir un gen de un organismo hacia otro, es necesario utilizar una bacteria como intermediaria. En muchos casos,
son los mismos genes de las bacterias que son transferidos a otros organismos. Las bacterias provienen del suelo. El ejemplo más utilizado se denomina Agrobacterium tumefaciens. El proceso inicia seleccionando el gen deseado de un organismo y se lo introduce en la bacteria. Posteriormente, se selecciona el organismo al cual se desea modificar y se lo infecta con dicha bacteria. Al infectar la bacteria al organismo, éste incorpora el nuevo gen en su cadena. Finalmente, la planta crecerá con las características deseadas del nuevo gen introducido en su cadena genética.